Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Michelle Bachelet, la expresidenta de Chile y la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, está en México. Se ha reunido con organizaciones de la sociedad civil y con familiares y víctimas de desaparecidos. Ella escuchó, mostró buena disposición y señaló como necesario trabajar en mecanismos contra la impunidad y por la rendición de cuentas. Nada de perdón y olvido cuando le plantearon temas relacionados con la democracia, seguridad, justicia y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los mexicanos. Y hay quien dice que quedó a deber. Veamos el contexto. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo esta mañana que nadie debe ser sometido por más tiempo al calvario de las desapariciones, por lo que se comprometió a colaborar con el gobierno mexicano para que las exigencias de las víctimas y sus familiares se traduzcan en acciones. Durante una reunión privada sostenida este domingo con familias de personas desaparecidas, Bachelet les dijo que merecen verdad y justicia como garantía de que nunca más se repetirá su tragedia. El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México informó que pidieron a Bachelet transmitir al gobierno mexicano la necesidad de consolidar un mecanismo transnacional de búsqueda de migrantes desaparecidos. También solicitaron recomendar establecer una ruta de trabajo para atender las recomendaciones del examen periódico universal de derechos humanos y establecer un mecanismo de seguimiento puntual de las acciones urgentes. El pasado viernes, Bachelet también se reunió con miembros y representantes de 26 organizaciones de la sociedad civil, donde se plantearon las graves violaciones a los derechos humanos, la impunidad y su impacto en grupos vulnerables. Ahí las OSC solicitaron a la alta comisionada invitar al Ejecutivo a dar pasos necesarios para establecer una comisión de la verdad de alcance nacional y que la ONU asuma una posición proactiva en el monitoreo de las violaciones a los derechos humanos en México. Organizaciones de la sociedad civil también le solicitaron iniciar conversación con el secretario general de la ONU para establecer un mecanismo internacional contra la impunidad en México con la participación de la sociedad civil. Esta mañana la alta comisionada firmó con el canciller Marcelo Ebrard un acuerdo de asesoría y asistencia técnica entre la oficina que encabeza y el gobierno mexicano para investigar la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa. Ahí Bachelet dijo que la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición de los hechos es una obligación del Estado mexicano. Este martes se reunirá con el presidente López Obrador. Punto y contrapunto. Último tema de la noche, Elisa. ¿Cómo has visto esta visita? Tú pudiste verla, te reuniste con ella, con diversas organizaciones de la sociedad civil. Hay quien dice que está quedando de ver, hay quien dice que va a levantar más la voz. Es una mujer muy respetada en el ambiente multilateral, fue presidenta de ONU Mujeres, presidenta de Chile y ahora está de nueva cuenta. ¿Y cómo la viste? Sin duda alguna. Bueno, el viernes estuvimos en una reunión en el centro de la Ciudad de México, 26 organizaciones que además durante un trabajo previo, la verdad es que hicieron un trabajo de coordinación espectacular para centrar precisamente la presentación del panorama de derechos humanos en México, para que ella tuviera una sensibilidad muchísimo más de ras de calle cuando hablara con sus colegas de la Administración Pública Federal y para plantearle ciertas peticiones muy concretas que ella pudiera llevar, digamos, en nombre de este colectivo de organizaciones de la sociedad civil en 3 materias fundamentales. Fue democracia, seguridad y justicia y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, específicamente porque preocupaban varias cosas. Entonces, términos rapidísimo de contexto, complementando la nota, era todo un tema de, por ejemplo, estamos muy preocupados de la criminalización de las y los defensores de derechos humanos, particularmente aquellos que están defendiendo la tierra, el agua o que se están oponiendo, por ejemplo, a prácticas corporativas de exterminio o despojo, ¿no?, que son eliminados con una facilidad espeluznante. En términos de democracia también se habló del tema institucional, el fortalecimiento institucional y la crítica constante a las organizaciones de la sociedad civil. Y en términos de justicia, pues el tema era impunidad y dentro de impunidad varias cosas muy específicas, como por ejemplo yo específicamente le solicité que en su reunión con la Sedena les preguntara por qué seguían sin entregar los datos de letalidad en los operativos 2006-2018, algo que ni siquiera le toca a esta administración, y que a pesar de 3 fallos consecutivos del INAI, la Sedena, la CEMAR más bien, sigue, se cumplió el viernes, 5 años se cumplieron el viernes de no tener información. Sigue en incumplimiento, ¿no? Ella en realidad se portó muy receptiva, sabía que entendía cuál era la relación de México, no es lejana al panorama en tanto que latinoamericana, y sobre todo lo que resaltó, que a mí me dio muchísimo gusto, pues fue una gran coordinación entre la Oficina del Alto Comisionado de México y las organizaciones de la sociedad civil y los defensores en el terreno, que estaban entregando básicamente panoramas muy similares que se complementaban y no se contradecían.
Sin embargo, sí nos quedamos un poquito con un mal sabor de boca porque en esa reunión, a la que le agradecemos la generosidad de tiempo, fueron más de 2 horas de reunión con ella. En vez de contestar puntualmente, por ejemplo, esto sí viene en mi agenda, esto no viene en mi agenda, esto necesito más detalles, complementenme tal, pues ella nos dio un mensaje genérico sobre su experiencia como ministra de Salud, como ministra de Defensa, como presidenta y titular de ONU Mujeres y ahora el alto comisionado, y sobre todo sí hubo un compromiso de acompañar la implementación de la Guardia Nacional, incluso cuando ella se ha pronunciado en contra de los temas de militarización de la seguridad pública y cuando en esa reunión nos dijo que era una de sus causas el tema de evitar la militarización de la seguridad pública en toda América Latina por las consecuencias que esto tiene. Laura Reina, ¿cómo viste esta visita? Le ha tocado también, bueno, le tocó al presidente Peña Nieto también recibir al alto comisionado en su momento. Las visitas han sido siempre, por lo menos desde los 90, desde Mary Robinson, frecuentes a México. Sí, y bueno, es parte de, nos es, digamos, natural que un país como México y sobre todo en la coyuntura que estamos viviendo a nivel internacional, de que están volteando a ver lo que ocurre en nuestro país, sobre todo en materia de derechos humanos, pues el que venga un organismo internacional y tome nota de lo que están escuchando las organizaciones. No solamente se reunió con organizaciones de la sociedad civil, sino también con distintos actores de familiares de víctimas, que es muy importante. Exactamente, incluso distintos actores, la Suprema Corte y demás. Firmaron un compromiso para Ayotzinapa también, así ¿no? Es. Hoy en Cancillería. Y a mí, pues también en qué coyuntura se da, ¿no? Después de el seguimiento al mecanismo y a todo el examen periódico universal, pero digamos, a mí lo que me interesa es más bien la reunión que va a tener con el presidente, ¿no? Y cuál va a ser la reacción del presidente a lo que tenga que decir Naciones Unidas en materia de derechos humanos, porque ha sido uno de los temas que nos ha preocupado a todos los que estamos dándole seguimiento a las acciones del presidente de la República, porque pues es constante, ¿no? El desdén que ha habido hacia ciertas causas, hasta ciertos temas, desde consultar ciertos derechos, ¿no? Por ejemplo, como el tema de aborto, o por otro lado, el dejar de lado el tema de derechos humanos con mando militar, etcétera. Entonces, a mí me interesa mucho cuál va a ser el rol del presidente el día de mañana, al menos hasta ahorita ha sido lo normal. Estuvo en la Secretaría de Gobernación con Olga Sánchez, con Encinas, la reactivación del sistema de búsqueda de personas y demás, pero sí lo que tenga que decir el presidente hay que tomarle la palabra, ¿no? Que nada más se quede con una reunión entre ellos la palabra dos. al presidente o a Michelle Bachelet, a los dos, ¿no? Lo que resulte de esa conversación y lo que se digan y los beneplácitos y demás, tomarles la palabra para los debates que vengan, ¿no? Eder. Yo celebro el encuentro. Me quiero leer la relatoría final que haga ella sobre toda esta visita, porque ahí se va a ver qué tanto está rescatando, que es necesario que se rescaten muchos de los planteamientos que sociedad civil hace y también los acuerdos que ya en lo concreto está generando con gobierno federal. El asunto del seguimiento, el acompañamiento y capacitación de la Guardia Nacional, que en buena medida para nosotros es fundamental, porque se buscará que la Guardia Nacional esté certificada por ONU para que sea policía de proximidad. Entonces, esa parte es muy interesante, muy importante. El tema también de acompañamiento para la localización de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y, por supuesto, también los resultados y el mensaje que puedan dar de manera conjunta el presidente Andrés Manuel y Michelle Bachelet va a ser muy importante, porque ahí también se van a reflejar algunos compromisos que tendrán que hacerse. Andrés Manuel ha señalado siempre como uno de los aliados estratégicos a la ONU y, en concreto, la relación tan cercana que hay con Michelle Bachelet por Alejandro Encinas, por Olga Sánchez Cordero, por el propio Marcelo Ebrard, hacen que sea una visita estratégica. Yo creo que saldrán cuestiones bastante productivas. Ya hubo 2 acuerdos muy concretos para poder avanzar en materia de derechos humanos y pues ahora hay que escuchar el mensaje que dan de manera conjunta. ¿Qué opinas tú, querido Lecona? A veces tú decías antes de que empezamos a grabar que a ti te quedó a deber la visita de Bachelet. Hasta ahorita. Hasta ahorita, sí. Igual por lo que dice Elisa, si hubiéramos querido que cosas que yo siempre me traigo a la mesa porque pues ya he explicado acá, dado mis razones de la importancia o de lo necesario que es un mecanismo internacional contra la impunidad. Las organizaciones precisamente lo que han pedido, y desde la sociedad civil lo que hemos pedido es que sea justo acompañado por la ONU, auspiciado por la ONU. Entonces es muy importante, no es ciertamente la oficina del alto comisionado, de la alta comisionada de los derechos humanos para las Naciones Unidas quien se encargaría de hacer ese acompañamiento, pero es muy bueno porque lo que está sucediendo en estos días de visita de Bachelet es que se le apuesta tanto como que hacer un puente con Andrés Manuel López Obrador, ¿no?
Un puente que realmente en muchos temas, y lo hemos hablado aquí, sobre todo relativos a la justicia transicional, a estas cosas que piden las víctimas, además del Mecanismo Internacional contra la Impunidad, como la Comisión Nacional de la Verdad, pues no están teniendo la cabida en la agenda de justicia del gobierno, no se están construyendo. No hay diálogo. Insisto nuevamente en que es un compromiso que Andrés Manuel hizo el 14 de septiembre en Tlatelolco y de lo cual no hemos visto absolutamente nada. Yo me acuerdo que en campaña incluso Marcelo Ebrard, o ya en el gobierno de transición, firmó un compromiso para incluso pedir tal vez asesoría para crear una especie de comisión internacional contra la impunidad como la de Guatemala. Ya de eso yo no me acuerdo de nada. Yo no recuerdo eso porque de hecho la verdad es que de Cancillería hemos visto la menos voluntad. Mira, yo estoy buscando ahorita la carta, pero digo, si quieres síguele, porque sí mandó Marcelo Ebrard una carta. Pues sería muy bueno recuperarlo. Digo, es francamente yo soy el que no lo tengo en el registro, y en lo que ha pasado desde que son gobierno, desde el 1 de diciembre para acá, es que de las agencias, bueno, de las secretarías que tendrían que hacerse cargo de esto, de operar un acuerdo de esa magnitud, de un mecanismo internacional contra la impunidad, son Segov y Secretaría de Relaciones Exteriores. Y de Relaciones Exteriores donde menos se ha visto voluntad, por lo menos, de hacer esto. No obstante, que en la evaluación o en la aceptación de los compromisos del examen periódico universal, que ya hablamos también aquí, en Ginebra hace cosa de un mes, se suscribieron, se aceptaron todas las recomendaciones prácticamente, salvo 2, y en una de esas, ahí veladito, está el Mecanismo Internacional contra la Impunidad, una recomendación que hizo Dinamarca al Estado mexicano y que aceptó. Entonces ya es un compromiso. Ya es un compromiso del Estado hacer un mecanismo que investigue delitos del pasado, que desmantele redes de macrocriminalidad que han permitido que veamos en los últimos 12 años una cantidad de crímenes atroces que ya no podemos seguir viviendo. Sí, y la captura ya tiene del que terminar. Estado para la no Estado sanción de actos criminales. Así es. En junio de 2018 se mandó una carta en la que Marcelo incluso anunció que la ONU aceptaba apoyar contra la corrupción. Aquí está la carta como tal. Carta de la ONU a Andrés Manuel López Obrador por conducto de la Oficina de Proyectos, y que fue el facilitador justamente para esto. Pero bueno, sí, habría que recuperar bien el sentido de esa carta, porque sí me acuerdo que era uno de los temas que había preocupación que el gobierno de López Obrador no cooperara con organismos multilaterales. Me acuerdo que en ese momento, en ese verano, se estaba discutiendo mucho el tema y Marcelo Ebrard pues hizo pública esta carta. Y a quien ha elegido Andrés Manuel como la agencia internacional, a que siempre se refiere, ni siquiera es la CIDH, es la ONU. Para transparencia, la ONU. Para licitaciones, la ONU. Para la impunidad, dijo que la ONU. Vamos a ver otra vez qué tanto... Conocerá otra. Bueno, nada más recordar que la ONU per se no tiene presupuesto propio y que será dependiendo de cuáles son los recursos que se le asignen del Estado mexicano para lograr la cooperación de la ONU, que será posible o no traerlos a bordo. Y lo último es que con todo y que, por ejemplo, en los temas de capacitación, de formación, de acompañamiento, de validación, la sociedad civil sí pedía que se instalara una especie de Observatorio Nacional de los Derechos Humanos desde la oficina del Alto Comisionado en México, con acompañamiento de la sociedad civil, porque hay mucha preocupación del manejo de cifras, del cumplimiento de compromisos, de la asignación presupuestal, de la capacidad institucional con los despidos masivos, realmente de decir, sabemos que en el discurso hay compromiso, pero la implementación es en donde se está atorando, y lo que nosotros queremos hacer es mantener la agenda viva de manera que no caiga, digamos, en el olvido la implementación de los compromisos. Ahí está, pues bueno. A mí me gustaría escuchar también el posicionamiento que dé Michelle Bachelet después de esta visita sobre el asunto migratorio, ¿no? En el contexto de la demagogia del candidato Donald Trump. Que la ONU pueda dar un posicionamiento ya después de haber visitado México, sería muy interesante, porque eso puede equilibrar algunas cuestiones. Que empiecen por no estar haciendo la chamba sucia a Donald Trump. En materia de migración, ¿no? Sí. Digo, lo hemos platicado aquí también. Evidentemente, pues creo que están tratando de hacer... Cambiaron la postura, ¿no? En esta postura primero de cooperar con los inmigrantes, de mandar un mensaje de que México no iba a tratar así. Ahora sí parece que van a hacerle la pinza en el istmo de Tehuantepec. Ya lo habíamos platicado la semana pasada. Vamos a seguir con este tema también. ¿Un último punto? Pues bueno, retomando el tema de migración, lo que se planteó del mecanismo transnacional de búsqueda de migrantes desaparecidos, ¿no? Que me parece un tema clave que está pendiente, y sobre todo que hay muchos rezagos
en la administración pública federal y sobre todo en los gobiernos locales, porque al final de cuentas los mecanismos de desaparición son un tema local, y me hubiera gustado también una agenda en los gobiernos locales, de parte de ella, ¿no? O sea, pareciera que dentro de la agenda que se han menos mostrado, no he visto una reunión, no sé, con gobernadores o con las agencias en lo local o con organizaciones, no sé si fue el caso, pero... Sí, hubo una reunión con organizaciones de los estados que fue distinta a las organizaciones con base en la Ciudad de México, justo para conocer las particularidades. Y no se reunió tampoco con colectivos LGBT, que por cierto también es un tema, el tema del VIH, muchos colectivos están muy preocupados por este tema, y tampoco hubo un encuentro con... Veía yo la lista de organizaciones y no había una sola LGBT.